Día 165. Segundo libro de los Reyes 17. Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar en Israel cuando Ahaz tenía ya 12 años gobernando sobre Judá. Reinó 9 años, durante los cuales vivió en Samaria. Oseas desobedeció a Dios, aunque no tanto como los reyes de Israel anteriores a él. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, lo dominó y lo obligó a pagarle impuestos. Pero un día Oseas se rebeló, envió hombres a Lais con un mensaje para el rey de Egipto y no le pagó los impuestos a Salmanasar, como lo había hecho en años anteriores. Cuando el rey de Asiria lo descubrió, mandó a arrestar a Oseas y ponerlo en la cárcel. Después invadió todo el país, fue a la ciudad de Samaria y lo estuvo atacando durante 3 años. Al final, a los 9 años del reinado de Oseas, el rey de Asiria se apoderó de Samaria y se llevó prisioneros a los israelitas hasta su país. Los ubicó en Aalah, en la reunión del río Abor, en Gozán y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado en contra de su único y verdadero Dios, que los había sacado de Egipto librándolos del poder del rey. Ellos adoraron a otros dioses y siguieron las mismas costumbres de las naciones que Dios había expulsado de su territorio y también las costumbres que habían introducido los reyes de Israel. También trataron de ocultarle a Dios su mal comportamiento, construyeron otros altares de adoración, tanto en las ciudades grandes como en las torres de vigilancia. Hicieron imágenes de la diosa Astarte y las pusieron en todas las colinas y debajo de la sombra de todos los grandes árboles. También quemaron incienso como hacían las naciones que Dios había expulsado de ese territorio cuando llegaron los israelitas, y así desobedecieron a Dios. Por eso Dios se enojó, pues adoraron ídolos aunque Él se los había prohibido terminantemente. Por medio de los profetas, Dios les había advertido muchas veces a los de Israel y de Judá que dejaran de hacer lo malo y obedecieran los mandamientos que les había dado a sus antepasados. Pero ellos no hicieron caso ni confiaron en Dios, sino que fueron tercos, como sus antepasados. No obedecieron los mandamientos ni el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Adoraron ídolos que no valían nada, y por eso ellos mismos llegaron a ser un pueblo que no valía nada. Imitaron a las naciones vecinas, aunque Dios les había prohibido hacerlo. Desobedecieron todos los mandamientos de su Dios y fabricaron 2 toros de oro para adorarlos. Además, hicieron una imagen de Astarte y adoraron a Baal y al sol, la luna y las estrellas. Quemaron a sus hijos e hijas para ofrecerlos como sacrificios. Fueron a consultar con adivinos y brujos que pretendían saber el futuro y se dedicaron por completo a hacer lo malo, por lo que hicieron enojar a Dios. Dios estaba tan enojado con los israelitas que los abandonó y dejó que se los llevaran prisioneros. Los únicos israelitas que Dios no entregó como prisioneros fueron los de Judá. Sin embargo, ellos tampoco obedecieron los mandamientos de Dios, sino que siguieron las mismas costumbres que los de Israel. Entonces Dios también los abandonó y los hizo sufrir, pues dejó que sus enemigos los atacaran y los vencieran. Cuando Dios quitó del trono de Israel a los descendientes de David, los israelitas nombraron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, quien los hizo apartarse de Dios y pecar en gran manera. El pueblo de Israel no dejó de cometer los mismos pecados que Jeroboam había cometido. Entonces Dios los abandonó, tal como había anunciado por medio de sus profetas. Por eso los israelitas fueron llevados prisioneros a Asiria y allí han estado hasta el momento en que esto se escribió. El rey de Asiria llevó gente de Babilonia, Cuta, Abá, Amat y Sefarbaim y la ubicó en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas que antes vivían allí. Así, esa gente se apoderó de Samaria y habitó en sus ciudades. Desde un principio no mostraron ningún respeto a Dios, por eso Él les mandó leones que mataron a algunos de ellos.
Entonces le dijeron al rey de Asiria: la gente que usted llevó a vivir en las ciudades de Samaria no sabe cómo adorar al Dios de ese lugar. Por ese motivo Dios les envió leones que los están matando. Al escuchar esto, el rey de Asiria ordenó: envíen a uno de los sacerdotes israelitas que trajeron a vivir a Asiria para que viva allá y les enseñe a adorar a su Dios. Así que uno de los sacerdotes que habían echado de Samaria fue a vivir a Betel y les enseñó a adorar a Dios. Pero cada pueblo se fabricó su propio Dios en la ciudad donde habitaba y lo puso en los pequeños templos que los samaritanos habían construido en las colinas. Los de Babilonia hicieron una imagen de su Dios, Sucot-Benot. Los de Cuta, una de Nergal, y los de Amad, una de Asimá. Los de Abá fabricaron una imagen de Nibhaz y otra de Tartak, y los de Farbaim quemaron a sus hijos y los ofrecían como sacrificio a sus dioses Adramelech y Anarmelech. Además, aunque ellos adoraban a Dios, eligieron sacerdotes de su pueblo para ofrecer sacrificios en los pequeños templos de las colinas. Así que adoraban al Dios verdadero, pero también a sus propios dioses, como hacían en los países de los que venían. Ellos continuaron con este comportamiento hasta el momento en que esto se escribió, pues no adoraron a Dios ni obedecieron los mandamientos que Él dio a su pueblo Israel. Dios había hecho un pacto con ellos y les había ordenado: no adoren a otros dioses, no se inclinen delante de ellos, no los alaben ni les ofrezcan sacrificios. Yo soy el Dios verdadero. Adórenme y ofrézcanme sacrificios solo a mí, pues yo los saqué de Egipto mostrando mi gran poder. También deben obedecer todos los mandamientos que les di por escrito. No olviden el pacto que hice con ustedes, ni adoren a otros dioses. Yo los libraré del poder de sus enemigos. Sin embargo, esas naciones no obedecieron a Dios, sino que siguieron las costumbres que tenían antes. Adoraban a Dios, pero al mismo tiempo adoraban a sus dioses. Y los que nacieron después siguieron haciendo lo mismo hasta el momento en que esto se escribió. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18. Ezequías, hijo de Ahaz, comenzó a reinar en Judá a los 25 años, cuando Oseas, hijo de Elá, tenía ya 3 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 29 años. Su madre se llamaba Abí, hija de Zacarías. Ezequías obedeció a Dios en todo, tal como lo había hecho su antepasado David. Quitó los pequeños templos de las colinas en donde la gente adoraba a los dioses y destruyó todas las imágenes de Astarté. También hizo pedazos a la serpiente de bronce que habían hecho Moisés, porque los israelitas la trataban como un dios, pues le quemaban incienso y le llamaban Meusastán. Ezequías confió en el verdadero Dios de Israel. Ni antes ni después hubo en Judá otro rey como él. Siempre fue fiel a Dios y obedeció todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Por eso Dios lo ayudaba y permitía que le fuera bien en todo. Un día Ezequías se puso en contra del rey de Asiria y le dijo que no seguiría bajo su dominio. También venció a los filisteos que estaban en los pequeños poblados y en las ciudades hasta Gaza y sus fronteras. Durante el 4.º año del reinado de Ezequías llegó Salmanasar, rey de Asiria, y rodeó la ciudad de Samaria. Era el 7.º año del reinado de Oseas en Israel. Después de mantener rodeada la ciudad durante 3 años, Salmanasar se apoderó de ella. Luego Salmanasar llevó a los israelitas a Asiria y los ubicó en Alá, junto al río Abor, en la región de Gozán y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los israelitas no obedecieron la ley que Dios les había dado por medio de Moisés, ni fueron fieles al pacto que habían hecho con él. Ezequías tenía ya 14 años gobernando cuando el nuevo rey de Asiria, llamado Sennacherib, atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Ezequías mandó entonces un hombre a Laquis, donde estaba el rey de Asiria, con el siguiente mensaje.
mensaje. Hice mal en negarme a pagar los impuestos. Retírate de mi país y te pagaré lo que me pidas. Entonces Sennacherib le pidió a Ezequías un impuesto de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Ezequías le dio toda la plata que encontró en el templo de Dios y en los tesoros de palacio. También quitó el oro de las puertas del templo y de sus marcos que él mismo había mandado poner y se la entregó a Sennacherib. Después Sennacherib envió desde Laquis a 3 de sus oficiales de confianza al frente de un poderoso ejército para atacar Jerusalén. Cuando llegaron, acamparon junto al canal del estaque de Siloé por el camino que va a los talleres de los teñidores de telas y mandaron a llamar a Ezequías. Pero el rey no salió, sino que envió a Eliakim, encargado del palacio, y a Sebna y a Joah, sus 2 secretarios. Entonces uno de los oficiales asirios le dio este mensaje para Ezequías. El gran rey de Asiria quiere saber por qué te sientes tan seguro de ganarle. Para triunfar en la guerra no bastan las palabras. Hace falta un buen ejército y un buen plan de ataque. ¿En quién confías que te atreves a luchar contra el rey de Asiria? ¿Acaso confías en Egipto? Fue Ese país y su rey son como una caña astillada que se romperá si te apoyas en ella y te herirá. Y si me dices que confías en tu Dios, entonces ¿por qué has quitado todos los altares y ordenaste que tu pueblo lo adorare solamente en Jerusalén? Tú no tienes con qué atacarme. Es más, si ahora mismo me muestras a 2 jinetes, yo te doy los caballos. Y si estás esperando a los egipcios, déjame decirte que los caballos y carros de combate de Egipto no harán temblar ni al más insignificante de mis soldados. Además, hemos venido a destruir este país porque Dios nos ordenó hacerlo. Eliakim, Sebna y Joab le dijeron al oficial asirio: por favor, no nos hable usted en hebreo, háblenos en arameo, porque todos los que están en la muralla de la ciudad nos están escuchando. El oficial asirio le respondió: el rey de Asiria me envió a hablarles a ellos y no a ustedes ni a Ezequías, porque ellos, lo mismo que ustedes, se van a quedar sin comida y sin agua. Será tanta el hambre y la sed que tendrán que hasta se comerán su propio excremento y se beberán sus propios orines. Después el oficial asirio se puso de pie y gritó muy fuerte en hebreo: escuchen lo que dice el gran rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías, porque él no puede salvarlos de mi poder. Si les dice que confíen en Dios, porque él los va a salvar, no le crean. Hagan las paces conmigo y ríndanse. Entonces podrán comer las uvas de su propio viñedo, los higos de sus árboles y beber su propia agua. Después los llevaré a mi país parecido al de ustedes, donde hay trigo, viñedos, olivos y miel. Allí podrán vivir bien y no morirán. No escuchen a Ezequías, pues él los engaña al decirles que Dios los va a salvar. A otras naciones, sus dioses no pudieron salvarlas de mi poder, ni los dioses de Amat, Arpad, Sefarbaim, Iba y Ená pudieron salvar a Samaria de mi poder. Así que no esperen que el Dios de ustedes pueda salvar a Jerusalén. La gente se quedó callada, porque el rey les había ordenado no contestar. Después, Eliakim, Sebna y Joach rompieron su ropa en señal de angustia y fueron a contarle al rey Ezequías lo que había dicho el oficial asirio. Carta a los Gálatas, capítulo 3. ¡Ay, Gálatas! ¡Qué tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia
Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? ¿Tantos sufrimientos para nada? Aunque no creo que no hayan servido de nada. Dios no les ha dado el Espíritu, ni ha hecho milagros entre ustedes solo porque ustedes obedecen la ley. No, lo hace porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia. Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Y sepan, entonces, que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. Desde mucho antes, la Biblia decía que Dios iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones. Así que Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confían en él como Abraham lo hizo. Pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley, porque la Biblia dice, maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ordena. Nadie puede agradar a Dios solo obedeciendo la ley, pues la Biblia dice, los que Dios ha aceptado y que confían en él vivirán para siempre. Pero para tener vida eterna por medio de la ley, no haría falta confiar en Dios, solo habría que obedecer la ley. Por eso dice la Biblia, el que obedece la ley se salvará por su obediencia. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. Por eso, la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que, si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Hermanos míos, les voy a dar un ejemplo que cualquiera puede entender. Cuando una persona hace un pacto con otra y lo firma, nadie puede ayudar a anularlo ni agregarle nada. Ahora bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham eran para él y para su descendiente. Y la Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes, sino para su descendencia, la cual es Cristo. Lo que quiero decir es esto. La promesa de Dios no puede cambiarla, ni dejarla sin valor. Una ley que Dios dio 430 años después. Porque si Dios diera lo que prometió solo a quien obedece la ley, entonces ya no lo daría para cumplir su promesa. Pero lo cierto es que cuando Dios le aseguró a Abraham que lo daría lo prometido, no le pidió nada a cambio. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Pero esa ley serviría solo para que viniera el descendiente de Abraham a quien Dios le hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles para que él nos las diera a nosotros. Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros, sino que la hizo personalmente. Eso no significa que la ley esté en contra de las promesas de Dios, de ninguna manera. Porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces Dios nos hubiera aceptado por obedecerla. La Biblia dice que el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo que Dios prometió es para los que confían en Jesucristo. Antes de eso, la ley fue como una cárcel, donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Jesucristo. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo, para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. Porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres. Si están unidos a Jesucristo, todos son iguales.
Y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.